Shalom, shalom, amados, bendiciones. Pues qué gusto que podamos de nuevo continuar este curso. Y vamos a hacer esta parte final sobre la Teshuvah. Vamos a terminar con una parte que es muy importante. Por esto queremos que podamos verlo y pensar en esto porque es importante. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración y después vamos a empezar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias porque tu palabra, tu verdad, la verdad de tu palabra nos está dando libertad a través de tu Ruach, porque el Ruach, tu Ruach es el que muestra, el que escudriña, el que toca, el que revela esta verdad de tu palabra. Y gracias, Abba, porque todo lo que nos dijiste sobre el verdadero arrepentimiento, sobre hacer teshuvah, es libertad para nuestra alma. Te agradecemos, Abba, porque tal vez muchos de nosotros hemos caminado de una forma diferente y hemos caminado con culpa, con esta carga de pensamientos, de no saber cómo caminar, pero gracias, Abba, que tú nos diste la libertad, porque ahora entendemos lo que tenemos que hacer y cómo caminar para poder venir delante de ti, para poder caminar correctamente según tu palabra, según tu Torah, y para que estas cargas no estén más y esta culpa no esté más en nuestra vida. Y también para saber cómo caminar preparándonos para cuando tú vuelves, Yeshua. Gracias, gracias. Te agradecemos, Abba. Te agradecemos porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú y nadie puede hacer las cosas que tú haces. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por tu gran bondad para con nosotros. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve amén. Y pues amén. Quiero retomar un poco de lo que estábamos hablando la vez pasada en el final y retomamos de este versículo para que podamos entender lo que queremos mostrarle y queremos compartir con ustedes en esta parte. Hemos visto en Mateo capítulo 4, 17 que Yeshua comenzó a proclamar y a decir, hagan teshuvah, vuélvanse de sus pecados a Elohim, porque el reino de los cielos os es ofrecido. Y estábamos hablando por qué Yeshua aquí habla de hacer teshuvah, porque él está hablando de volver, no está hablando de este arrepentimiento que ya lo hemos hablado de la manera alargamente en la primera parte. Entonces vemos que está hablando de volver, está hablando de volver porque el reino de Adonai se ha acercado, porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. Entonces hay que, estábamos diciendo, volver a casa para entrar en su reino. Su reino hemos visto que está cerca a través de Yeshua y que hoy podemos vivir su reino aquí en la tierra como preparación para cuando Él regresa
a reinar completamente, porque vemos que vosotros dice, ora reis, que sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo, dice, y venga tu reino, venga tu reino, o que sea... Esto quiere decir que nosotros estamos esperando su reino y que Yeshua quiere que nosotros vivamos su reino ya aquí en la tierra. Y por esto Él quiere que vivamos de esta manera, estar en tefilá todo el tiempo y hacer teshuvá todo el tiempo para estar preparados. Y esta es la parte que queremos hablar ahora de cuál es este objetivo de que muriera Yeshua. Porque esto es importante que nosotros lo entendamos, que su objetivo y pues él derramó su sangre, ¿por qué? Para que nosotros podamos ser su pueblo, porque él quiere un reino y él quiere que este reino sea aquí, no solamente cuando Él venga, sino que se crea, y cómo se crea en medio de su pueblo. Quiere que su pueblo viva y que nosotros como su pueblo vivamos su reino y lo podamos vivir su reino en nuestra vida, en nuestra familia y como pueblo. Entonces, solo para perdón de pecados, para sentirnos libre, el vino, no. Ya lo hemos hablado un poco, pero para que lo entendamos mejor, hay que entender que hay un porqué de cada cosa, un porqué para que Yeshua, para que el Eterno sacar su pueblo de Egipto, un porqué, el por qué él murió, hay un porqué en todo esto. Entonces, ¿cuál fue y es su propósito? Para que nosotros podamos ser como pueblo apartado para él, para que podamos ser Kedoshim, para que podamos apartarnos por él, porque sin que él muriera, esto no podría ser posible. Sin Yeshua, sin su sacrificio, esto no lo podríamos lograr así como él lo quería, así como él lo espera de nosotros, porque estábamos tan lejos de Adonai. Porque ya sabemos que como pueblo de Israel, como casa de Israel, no hemos alejado de él. Hemos vivido en el mundo, hemos vivido en este Egipto, lejos de sus mandamientos, de su Torah. Y entonces teníamos que hacer teshuvá, teníamos que poder volver a Él y fue necesario que Él muriera para que nosotros podamos hacer esta teshuvá. Entonces tenemos que levantarnos cada día y permanecer y volver a su casa, ahí donde Él reina, vivir en este reino, aprender a volver ahí. Que todo esto no sea un momento solo, que no sea solamente algo temporal, sino que podamos vivir su reino, el amor, el gozo, la paz, la alegría y todo lo que es su reino en cada momento de nuestra vida. Y la teshuvá nos lleva a esto, nos ayuda a vivir libres, a vivir en esta alegría, en este gozo, en este paz, a vivir completamente su reino aquí en la tierra, en medio de nuestra familia, en medio de su pueblo. Entonces vamos a ver cómo hacer teshuvá correctamente.
cómo nos los está mostrando, la escritura. Porque estábamos comentando la vez pasada que cuando uno se siente mal y pues sabe que tiene que pagar las consecuencias de lo que falló, de lo que pecó, de lo que se equivocó, porque hay consecuencias, así como hay consecuencias de las cosas que hacemos bien, porque viene la bendición, así hay consecuencias de lo que hacemos mal y tenemos que pagar por esto. Vemos que muchas veces, como por ejemplo, he leído el testimonio de una chica que pues buscó de quitarse su vida y quiso morir y fue ahí donde estaba un tren y se quiso quitarse su vida delante de este tren. El Eterno la salvó, pero perdió su mano, una mano, perdió un pie y en esta situación ella conoció del Eterno y el Eterno la perdonó y el Eterno restauró su vida, pero su mano y su pie se lo perdió. Entonces hay consecuencias de nuestros errores, pero vemos como, sin embargo, como este testimonio, el Eterno la salvó su vida, le dio una nueva vida. Después fue maravilloso porque en todo en su testimonio, en su vida, fue ahí donde encontró su marido, porque se acercó a ella un hombre y le habló de Yeshua y pues al final se enamoraron y se casaron y él la ayudó a superar todo esto y tuvieron hijos y el Eterno la ayudó en toda esta situación, pero estas consecuencias ha tenido que pagarlas. Y sabemos que en todo todo obra para bien y es una bendición, pero como el testimonio de esta chica, o sea, ella no ha tenido que superar todo esto y no vivir siempre lastimándose por todo lo que pasó, aceptar el perdón del Eterno porque ya hizo Teshuvah, ya el Eterno estaba restableciendo su vida. Entonces hay que entender todo esto, hay que entender que no podemos vivir siempre ahí lastimándonos y con esta carga de que no hemos equivocado y hemos pecado, no. Porque el Eterno es fiel y aunque uno falla, uno hace ciertas cosas y toma ciertas decisiones en su vida, no se acaba ahí la vida. Y el Eterno tiene lo mejor para nosotros. Entonces vemos que Yeshua pagó todo esto para darnos libertad. Solamente se tiene que entender, buscar y aprender a sentir esta libertad, a sentir su amor y que su amor llene nuestra vida y que su amor nos dé libertad, esta libertad, porque cuando estamos sin Él y cuando caminamos en Teshuvah, ahí hay libertad. Y es algo muy interesante porque el Eterno ha ordenado los korbanot, los sacrificios. Y el mayor sacrificio lo vimos en Yeshua, porque Él murió por cada uno de nosotros para ser su pueblo, haciendo todo nuevo. Y Él fue este sacrificio, el mayor sacrificio para que todo esto pueda ser cumplido. Pero nosotros vemos que volvemos a pecar y fallamos y estorbamos también a nosotros mismos y como le estaba diciendo también, en todo esto viene Hasatán y nos estorba.
Pero lo interesante de los korbanot, hay algo interesante con estos korbanot y un poco le hemos hablado, pero quiero que aprofundizamos en esto, que esta palabra de korban, que es sacrificio, viene de la raíz de karab. Y pues vamos a ver a qué sirve este sacrificio, cómo nos puede ayudar este sacrificio. Amanda Esme. Shalom, shalom, amados. Bueno, el corbán, como ya hablaba la amada Cristina, viene de la raíz karab y es un sacrificio que sirve como la forma de acercarse al Eterno, nos sirve para poder introducirnos en delante de su presencia. Y bueno, por eso existían los sacrificios de paz. Y, por ejemplo, el Corbán Shelamín, que el Corbán también hay otro que se llama el Corbán Olá, que es el de holocausto, ¿no? Pero también existía el Hatat, que se daba por fallas, que se daba por causa de que teníamos pecado y pues para poder acercarnos delante de él nuevamente teníamos que dar un ofrecimiento, ¿no? A tener una ofrenda para retribuir esto, ¿no? Era como algo que le pertenece, pero aparte le doy la retribución, porque también esto, el sacrificio, el holocausto que se hacía, también era parte de la vida y de allí había sangre y todo esto, ¿no? Que solamente puede ser creado por el Eterno. Bueno, ya hemos hablado esto en sesiones anteriores. Y una de las ofrendas en cuestión de sacrificios es de adoración. Si uno falla, lo primero que tiene que hacer es venir y traer un sacrificio real de adoración. Ajá. Dentro de la adoración también dar las gracias, ¿no? Gracias por todo lo que Él, a pesar de nuestro pecado, nos ha dado y todo esto. Este momento en lo que cuando nosotros fallamos, es uno de los mejores tiempos que hay para que podamos adorar al Eterno con todo nuestro corazón. Y es allí donde hay una verdadera libertad para poder venir arrepentidos, para mostrarle aún a nosotros mismos y al enemigo que no puede estar estorbándonos, que a pesar de que nos estorbó ya y se metió entre nosotros, entre la relación de Elohim y nuestra, que Él no va a triunfar en esto. Porque si estamos delante de Elohim, dispuestos a sacrificarnos y pedir perdón, pues dejamos al enemigo fuera, sin lugar alguno. Y entonces es donde nosotros queremos, de verdad, empezamos a darle al Eterno el lugar que a Él le pertenece, porque no es que algo le corresponde, sino que es de Él, le pertenece a Él. Y en Segunda de Crónicas 7:14 dice que, bueno, esta es la fórmula para que podamos completamente sentirnos con libertad, sentirnos con ese poder, ser libres para que el arrepentimiento sea de verdad, para que no solamente sea un arrepentimiento en el que me duele haber hecho esto, me duele haber pecado, me siento con remordimiento, ¿no? Como ya habíamos hablado la semana pasada, no solo es me duele la conciencia y tengo remordimiento, no, sino que de verdad llegar con un corazón arrepentido y saber que el Eterno es el único que nos puede librar de esto, que nadie más nos puede sacar de ese tocar a fondo. Ajá. Entonces, Segunda de Crónicas, que es Divrei Hayamim 7:14, en la segunda parte, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí volvemos a ver la palabra se arrepientan, ¿no? Arrepentimiento, pero en realidad ya hemos visto en este tema al principio
qué es el verdadero arrepentimiento, que viene de shub y que es un retorno para con él, que es algo que no solamente se trata de regresarle lo que hicimos, de arreglar la situación, porque en realidad no puedes casi nunca arreglar una situación, porque el tiempo no se puede regresar, no puedes volver a cambiar la acción, pero lo que se puede hacer es una retribución, arreglarlo lo mejor que se pueda y dar algo más para hacer que ya no se recuerde más esa acción o que ya no tenga peso, que ya no tenga esa importancia que tenía para alguien más haber sido lastimado o haber sido, no sé, alguna situación de estas, ¿no? Entonces, es un retorno, pero es una retribución, dar más allá de esto. Entonces, dice, si se humillara en mi pueblo, Bellicanú, viene de la palabra ser humilde, Caná. Caná es la palabra, ser humilde, ¿no? Bellicanú, Caná. Pero no solamente es humillarse, sino también significa doblar las rodillas y saber que no solamente tengo que humillarme delante de él y tengo que decir, tú eres el todopoderoso, el único que puede destruir no solo el cuerpo, sino el alma. O sea, no solo es esto, sino someternos a la palabra del Eterno. Hay que vivir y quebrantándonos y hay que subyugarnos, porque a pesar de esto, aunque sea como en palabras un poco fuerte decir que subyugarnos a él, pero dice Yeshua que su yugo es ligero. Entonces, esto nos hace a nosotros saber que Él no nos va a pedir nada más o no vamos a tener que dar algo que no podemos hacer, porque Él ya nos ha dado ese espíritu de valentía y no de cobardía. Para poder lograr, también nos ha dado una salida a la situación que Él nos ha dado, como dice en su palabra. Y bueno, después la segunda parte es sobre cuál es llamado mi nombre y me invoca. Y esto es Ami Asher Nikra Shemi. Es la palabra clamar de cara, en otra versión, que es rezar, juzgar, que sería palal, también la hemos visto anteriormente. Y cuando vamos a orar tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Ajá, tenemos que estar allí viendo qué es lo que de verdad está en mi corazón, qué es lo que de verdad hice, por qué lo hice, qué me impulsó a hacer esto. ¿Está dentro de mí o vino de afuera? Pero si está dentro de mí, ¿por qué lo hice? ¿Qué necesidad tenía para hacer esto o qué me hizo llegar hasta este punto? Entonces, tenemos que ver allí ese juicio de nosotros mismos. No se trata de martirizarnos y de decir, ay, ¿por qué lo hiciste? Es que estás mal, es que, y llorar, no, o sea, no. Se trata de juzgarnos para poder crecer, para poder saber cómo no volver a entrar ahí, ¿no? Y bueno, después dice, y busca mi rostro. Es la siguiente parte, y busca mi rostro. Vivakashu panay. Entonces, Bakash viene, ahí donde dice Vivakashu, Bakash, viene no solamente de buscar, sino de esforzarse en buscar. O sea, no solamente, ay, yo te busco hoy y porque quiero que me sanes y quiero que me restaures mi corazón y que no sé, que me des tranquilidad, shalom, todo esto. Sí, está muy bien, pero no solamente es así. Tenemos que querer buscar más de él, aprender más de él. Tenemos que querer rogarle y suplicarle por nuestro deseo, porque si queremos solicitarle algo, tenemos que hacerlo con un gran deseo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La siguiente parte dice, y vuelve. Beyashubu. Aquí está, y vuelve, ¿no? El retorno, que viene de shub, ahí en Beyashubu, shub, ¿no? Viene de la raíz de shub, que significa volver. Volver
¿A dónde? Bueno, lo hemos estado viendo varias veces alrededor de este tema, pero ¿a dónde vamos a volver? Al punto de partida, a ese punto de partida, no de vida pecaminosa, sino al punto de partida de donde venimos. Nosotros venimos de alguien, de un ser que nos creó y del único que existe en todo el universo. Y este es Elohim mismo, quien nos creó, y él es la fuente de vida. Él es nuestro Abba, ¿no? En arameo, Abba, fuente de vida. Entonces, a él es a quien tenemos que regresar, no a una vida pecaminosa, sino regresar a lo que él, ese diseño con el cual él nos hizo. Y tenemos que saber que cuando él nos compró, como dice en el libro de Gálatas, somos hijos de Abraham. Él es nuestro padre. Venimos de él y entonces hay que volver a hacer lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros padres, hablando de los padres de la Biblia, en la Biblia, y buscar el tener ese emuná con la que ellos vivieron, el tener esa relación con el Eterno que ellos tuvieron, el hacer que Él se goce de que nosotros lo buscamos en Ruach, en espíritu y en Emet, en verdad. Y ese es el camino que escogió para nosotros el Eterno. Porque quiere que regresemos, venimos de Él y regresaremos a Él algún día. Y al ser de Mashiach, pues somos parte de ese pueblo y somos descendientes de Abraham. Y esto es maravilloso porque si buscamos hacer lo que hacían los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, entonces vamos a hacer su voluntad, la voluntad del Eterno, y vamos a cumplir todo el propósito que tengamos en esta tierra, como Adonai nos creó al inicio, antes del pecar, antes del egoísmo, antes del orgullo que causaba el haber desobedecido al Eterno, de esa desobediencia. Y así vamos a hacer su voluntad y entonces Él va a perdonar los pecados de cada uno de nosotros y va a sanar la tierra, como Él dice, ¿no? Con esas 4 cosas se hace de verdad una teshuvah. Primeramente hay que humillarnos y no levantarnos de allí, desde delante de su presencia, hasta que Él nos muestre que ya nos ha perdonado. Yeshua dijo que Él es la piedra angular que rechazaron y se ha convertido en la cabeza de todos, y cualquiera que cae sobre la roca será quebrantado. Entonces, por ejemplo, aquí en Matityahu, 21, 42, 44, a ver, se los voy a leer. Dice, Yeshua les dijo, ¿nunca han leído en el Tanaj la misma piedra que los constructores rechazaron? Ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido de Elohim, y a nuestros ojos es asombroso. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Elohim y se le dará a un pueblo que producirá frutos. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado en pedazos, pero si cae sobre él, será triturado, hecho polvo. La única manera es vivir quebrantado. La única manera es vivir quebrándonos delante de él, humillándonos delante de él, para no ser hechos polvo y desaparecer. Como dice la palabra también, pues echados al fuego. Y esto nadie quiere. Ninguno de nosotros buscamos esto. Ninguno de nosotros queremos pues dejar esta preciosa vida que el Eterno tiene para nosotros, diseñado exclusivamente para vivir bien, vivir en Kedushá, vivir en armonía con los nuestros en esta tierra y también vivir en armonía con los que no conocen, porque los que no conocen están también viendo, y dice que seamos testimonio para los demás, que por nuestros frutos nos van a conocer, pero no a nosotros,
sino a su nombre sea dada la exaltación. Y es que lo conozcan a Él, este es nuestro deseo y es la única forma, ¿no? Que seamos humildes, que podamos llegar delante de su presencia y que podamos fortalecernos cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, cuando nosotros pecamos, aunque no sea por prueba y tribulación específicamente, pero cuando hay algo dentro de nuestro corazón y no estamos escudriñando al 100%, no estamos viendo dentro de nuestro interior qué es lo que nos sirve para servir al Eterno, qué es lo que se tiene que pulir en el metal, ¿no? La escoria que se tiene que quitar del metal para poder pulir y para poder hacer una figura que de verdad el Eterno quiere de nosotros. Entonces vamos a animarnos con esta palabra de Shub, que no es que tenemos que estar lamentándonos toda la vida por algo que hicimos una vez, o 2 veces, o a lo mejor 1000 veces, sino que el Eterno hoy nos dice que podemos retornar a Él y esto es lo que le da a todo sentido. Porque si no pudiéramos retornar a Él, no habría ya ya no tendría sentido. Ya sería solamente una vida y de verdad sería como dicen por allí, naces, mueres y creces. Naces, creces y mueres engañado, ¿no? Dicen por ahí. Pero ahora no es así, ahora hay un sentido que vamos a nacer, vamos a crecer, vamos a vivir en Yeshua. Y cuando vayamos delante de su presencia, no vamos a morir, sino que viviremos para proclamar las buenas nuevas de Adonai. Hasta el final, para exaltarlo a Él solamente. Entonces, delante de su presencia, vamos a seguir exaltándolo siempre. Shalom, shalom, amados. Este fue el final del tema. Esperamos que haya sido de bendición y que pues podamos seguir haciendo retorno delante de su presencia y no lamentarnos, sino que podamos de verdad crecer y que cada uno de estos tiempos en los que tenemos que arrepentirnos sea de corazón, de una vez y para siempre, con su ayuda. Shalom, shalom.